Hola amigos, os habla Fran de Small Caps Warrior y en este vídeo vamos a hacer un resumen de las oportunidades y las operaciones que hubo el miércoles día 23 del 4 del 2025. Yo hice dos operaciones, una acabó en positivo y la otra en break-even. Vamos a verlas. Bueno, la operación que hice que acabó en positivo fue en pre-market, ¿de acuerdo? Teníamos NSC, nada, hacía es un primer impulso, ¿de acuerdo? Aquí no veía nada interesante para poder entrar como a mí me gusta, hizo un segundo impulso, el retroceso en forma de A, B, C, al corte del B horizontal, entrada, el stop aquí abajo y el TP un poquito más arriba. ¿Vale? Vamos a verlo en gráfico de segundos. ¿Vale? Sería esto. Yo tenía tirada mi línea de tendencia inclinada, entonces cuando vi que ya el precio rompía un poco esta zona, hacía un pequeño, lo que yo llamo el asa, y volvía para arriba a la rotura de esa zona, de ahí, ¿vale? Entrada, el stop cortito y el TP lo dio bastante rápido, ¿vale? Eso en SC. Luego hice otra operación en AREB, que ahora vais a ver. eh, bueno, perdón, que esto esté ahí. Aquí, vale. En Areb, bueno, el precio en el horario de mercado, porque en premercado no hizo nada, empezó a tirar. Aquí ya lo paraban más o menos con algo de volumen alto y constante, pero no tenía entrada para corto, ¿de acuerdo? Volvió a intentarlo y aquí no tenía yo ninguna zona ni nada marcado, tampoco tuve volúmenes climáticos, pero el precio hizo ya un primer impulso a la baja. Pues cuando vi el retroceso en forma de A, B, C, al intento de continuación entré ahí a la rotura de esa zona, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar en gráfico más pequeño porque este tiene bastante miga. Yo vi ese impulso a la baja, ¿vale? Retroceso en A, B, C, bueno, toda esta zona de arriba. Como ya no podía hacer máximos mayores, pues ya me gustaba mucho para una posible continuación en corto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pensé, cuando rompa esta zona, voy a entrar. Cuando el precio bajó, nada, entré. Pude entrar bien, no, la verdad es que no tuve problema. Yo me imagino que le daría un tick o un céntimo antes de que se produjese la sacudida a la bestia, porque nada más entrar hizo pum, para abajo y para arriba. Ten en cuenta que estas velas son de 5 segundos, creo que es. No, de 15 segundos. Este gráfico es de 15 segundos. ¿Vale? O sea, lo hizo muy rápido. Entré, hizo la sacudida, se fue para arriba a lo bestia. Ya cuando vi esa vela verde para arriba dije, bueno, pues nada, pues ya me han cazado. Me han cazado y ya está. Entonces luego el precio empezó a caer al goteo, empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Entonces me gustaba, pero dije, bueno, mira, fijaros que llegaba aquí abajo, o sea, este mínimo de aquí, aquí no lo podía romper, lo volví a intentar, no podía, y ya dije, es decir, o cae y es buena, o lo que no voy a dejar es que la operación sea mala. Y ya la puse en break-even, y con esta subida aquí me sacaron, ¿de acuerdo? Al final la operación fue mala. O sea, oficialmente esta operación yo la contabilizaría como mala, ¿de acuerdo? La verdad una pena porque en esta caída de aquí no tocó el TP aquí de milagro y aquí tampoco, le faltó más bien poquito. Pero bueno, llegado a ese punto tenía que dejarla, es decir, con mínimo protegerla, la dejas protegida, la dejas y a ver si el precio terminaba cayendo. ¿Vale? Y no, ya no tuve nada más, porque ya luego aquí hizo volumen climático en esta vela de aquí, verde, pero no hizo rechazo, ya no me dejó patrón de corto. ¿De acuerdo? Y nada, y luego tengo marcada también SLXN porque estuvo muy interesante porque esta estuve nada a 0, de entrar. Yo tenía, fijaros, esto estaba así, ¿vale? Entonces tenía la zona marcada de antes, ¿vale? Aquí había hecho ya algo de rechazo, pero no veía barras claramente climáticas. Y cuando llegó aquí dije, bueno, a ver, esta barra verde de subida, ¿vale? Es de las más altas de la sesión. Tenemos esta y la barra verde de las más altas de la sesión. Entonces pensé, bueno, si la siguiente cierra por debajo de la zona y lo veo interesante, la cojo. Y entonces la vela roja, fijaros que también tuvo mucho volumen. Vamos a hacer un poco más pequeño si no, no se ve nada. También tuvo mucho volumen. Pero estas dos, aunque si pusiésemos un gráfico de M2 se verían claramente que son climáticas,
¿vale? Las dos juntas, me quedaban muy escondidas detrás de todo lo que había, es decir, esta ya estaba un poco alta, esta también estaba alta, por aquí había también barras altas. No terminaba de tener claro al 100% que fuese un clímax, ¿no? Esa típica cortada de cabeza que digo yo siempre de los longers, de los compradores, ¿vale? Y no la cogí, y no la cogí. Y muy mal por mi parte, porque fijaros, la vela siguiente no, pero a la siguiente, o sea, 2 minutos después, hizo una caída que te dio 2 o 3 a 1 fácil. Pues yo diría que 2 a 1 fácilmente. Bueno, a ver, a veces acertamos y a veces no, pero ya os digo, si este gráfico lo pusiésemos en M2, esas dos velas juntas, esas dos barras tan altas serían climáticas. ¿De acuerdo? Y ya está. Luego yo las acciones que están cerca de $1, cuando están muy cerca de $1, no, ya no las trabajo, ¿vale? En este caso valía la pena porque la entrada habría sido en 1,20, 1,25 más o menos, y el stop en 1,30. Es que no eran ni 5 céntimos de stop, es que era súper poco, ¿vale? Pero nada, no la cogí, simplemente por comentarla. Y creo que había otra que tenía marcada para comentaros algo de premarket. A ver. No, esas las hicimos y SLXN en pre-market no tuvo nada. Nada, pues ya está. Esas tres oportunidades hubo ayer, bastante interesantes. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.